O que estou prestes a compartilar con voces mudará completamente a forma como vemos o mundo espiritual ao seu redor. Meu nome é Ezequiel Thompson e tenho 42 anos. Durante a maior parte da mina vida adulta, traballei como consultor financeiro en unha pequena cidade chamada Cedar Springs, no estado de Montana. Escutem como atencao, porque durante meu encontro con Jesús Cristo, recibí unha revelacao que pode salvar súas almas de armadilas espirituais que voces nem imaginan que existen. Todos os días, miloes de cristaos caminan por lugares onde forcas demoníacas se concentran en números aterrorizantes, esperando o momento perfeito para atacar os filos de Deus. Se voces estao asistindo a este vídeo, non é coincidencia. O Espírito Santo os trouxe aquí porque precisamos ouvir o que Jesús me mostrou. Súa vida espiritual pode depender de comprender esas verdades. A protecao de súa familia pode estar en risco se non reconocerem esas zonas de perigo espiritual. Inscrevámse neste canal e activem o sinino de notificacoes, porque o que voces estao prestes a descobrir vai contra tudo que o mundo diz ser entretenimento inofensivo e diversao inocente. Deixem un comentario me dicendo de cual país estao asistindo para que eu saiba até onde esta mensaje me está chegando pelo mundo. Estamos nos momentos finais e o pobo de Deus precisa despertar urgentemente. Deixenme levalos de volta aquela noite que transformou tudo en mina existencia. Era 23 de setembro. Eu había sido chamado para unha situación de emergencia que nunca imaginei enfrentar. Unha familia desesperada habíame procurado porque seu filo máis velo, un joven de 18 anos chamado Marcos, estaba sendo atormentado por algo que non conseguíame explicar. Como consultor financeiro, voces podem estarse preguntando por que unha familia me procuraría para unha situación así. A verdade é que, alén do meu traballo durante o día, eu tiña a reputación na comunidade de ajudar persoas con problemas que os médicos e psicólogos non conseguían resolver. Eu usaba métodos que había aprendido con meu avo, prácticas antigas que nosa familia mantina en segredo a Jeracoes. Durante décadas, eu había lidado con casos similares, usando técnicas que consideraba inofensivas e até mesmo abencoadas por Deus. Eu queimaba ervas especiais, recitaba oráculos que meu avo me ensinou e invocaba forcas espirituais que acreditaba serem enviadas pelo propio Criador para ajudar as persoas en necesidade. Eu tiña completa confianza nesas prácticas, pois elas habían funcionado moitas veces antes. Mas naquela noite de setembro, algo deu terriblemente errado. Cuando comecei o ritual para ajudar o joven Marcos, as mesmas forcas espirituais en que eu confiaba tanto tempo se voltaran contra min como unha furia que jamais había experimentado. O ambiente da casa ficou carregado como unha escuridade opresiva que parecía ter peso físico real. Mina respiracao comecou a falar e senti como se algo invisível estivese esmagándome o peito. As entidades espirituais que eu pensaba seren minas aliadas revelaran súa verdadeira natureza como minas inimigas, atacándome como unha violencia que deixou meu corpo físico completamente sobrecarregado. Eu desabei no chao da sala, sentindo meu coracao disparar descontroladamente antes de parar por completo. Naqueles momentos finais de consciencia, senti mina vida se esvaendo como arella entre os dedos. A familia correu comigo para o hospital máis próximo, mas cuando chegamos lá, eu já estaba clínicamente morto. Os médicos traballaran desesperadamente para me tracer de volta, mas durante 21 longos minutos eu había partido completamente deste mundo. O que aconteceu durante eses 21 minutos revolucionou tudo que eu acreditaba sobre vida, morte e o reino espiritual. Encontreime de pé en lugar que desafiaba cualquier descricao humana. Non era o reino ancestral que eu esperaba encontrar, nem era o beicio do nada que os céticos afirman nos aguardar após a morte. Eu estaba na presenca de unha luz pura, máis brilante que o sol do mediodía en Montana, mas de alguma forma suave o suficiente para que eu pudese olar directamente para ela sen ser ferido. Desa luz emergiu unha figura que reconocí inmediatamente, embora tivese pasado mina vida inteira sendo negligente con ele. Jesús Cristo estaba diante de min, non como a imagen pálida e fraca frecuentemente retratada na arte occidental, mas como un homén de poder e autoridade, cuja mera presenca me fez caer de joelhos en terror e reverencia. Seus ollos ardían como amor e julgamento simultaneamente. E cuando ele falou, súa voz carregaba o peso da propia eternidade. Ezequiel, ele dise, chamándome pelo nome, embora eu nunca tivese verdadeiramente invocado, o seu, voce serviu as trevas, pensando que era luz. Voce desviou meu pobo do camino certo en cuanto acreditaba estar ajudándoos.
Mas nao o trouxe aquí para condenalo. O trouxe aquí para se tornar unha testemunha da verdade. A vergona que inundou mina alma foi avasaladora. Cada ritual que había realizado, cada encantamento que había pronunciado, cada persoa que había direccionado para longe do Deus verdadeiro, caiu sobre min como unha montana desabando. Chorei lágrimas que parecían brotar das profundezas do meu ser, lamentando nao apenas mina propia decepcao, mas as incontáveis almas que había ajudado a engañar ao longo dos anos. Mas Jesús, en súa infinita misericordia, ergueu meu rosto endirecao ao seu. Súas lágrimas sao aceitas, ele disse como unha ternura que derreteu meu coracao. Agora voce debe ver o que estou prestes a LHE mostrar. Meu pobo camina na escuridao, entrando en lugares onde meu inimigo estabeleceu fortalezas. Eles pensam que eses lugares sao inofensivos, mas sao portais a través dos quais o propio inferno se derrama sobre a terra. Voce retornará para avisalos. Repentinamente, a cena ao noso redor mudou e me violando para baixo sobre a terra, como se estivese a unha grande altura. Mas esta nao era a terra física como a conecemos. Este era o reino espiritual sobrepondo o mundo físico, revelando dimensões da realidade que a maioría das persoas jamais percebe. Iu podía ver as forcas invisíveis trabalando por tras de cada situacao visível. Anjos e demonios se movían a través da paisajem, envolvidos en unha guerra continua pelas almas da humanidade. O que máis me chocou foi guau organizadas as forcas demoníacas parecían. Elas nao estaban espaladas aleatoriamente pela terra, causando caos onde quisesem. En vez diso, elas habían establecido territorios específicos, concentrando seu poder en locais particulares onde poderían causar o máximo de dano ao pobo de Deus. Estes nao eran necesariamente lugares que voces poderían esperar, como locais obvios de actividade ocultista ou templos pagos antigos. Muitos serán establecimentos modernos que parecen completamente inocentes ao lo destreinado. Jesús apontou para 5 tipos específicos de locais onde a actividade demoníaca estaba tao concentrada que a atmósfera espiritual literalmente brilaba como energía malévola. Estes lugares se tornaran mimas para anjos caídos, ele explicou, porque se especializan en actividades que se opoen directamente a mina natureza e ao meu reino. Cuando meu pobo entra neses ambientes, eles inconscientemente se submeten a influencias que guerrean contra súas almas. O primeiro local que ele me mostrou me encheu de reconhecimento inmediato, embora nao pelas razoes que voces poderían esperar. A través da paisajem, iu podía ver edificios pulsando como unha luz vermela doentia que parecía pulsar como batimento cardíaco doente. Eran bouts e bares, estabelecimentos dedicados ao que o mundo chama de entretenimento, mas que serven como centros de recrutamento para o reino das trevas. Ola atentamente, Jesús me instruyú, e mostrarei o que seus solos naturais nao poden ver. Conforme mina visao espiritual se agucou, asisti como horror, en cuanto demonios se movían libremente a través deses estabelecimentos, como propietarios inspeccionando súa propiedade. Eles nao estaban se escondendo ou se esgueirando por aí. Operaban como a confianca, sabendo que os propios ambientes habían sido específicamente projetados para facilitar seu traballo. A música nao era simplesmente entretenimento alto, era elaborada para sobrecarregar os sentidos espirituais, silenciando a voz suave e apacível do Espírito Santo que tenta avisar os crentes sobre o perigo. A iluminacao nao era apenas atmosférica, era deliberadamente projetada para criar confusao e desorientacao, tornando difícil para as persoas pensaren con clareza ou tomaren decisiones sabias. O alcohol nao era apenas lubrificante social, era o portal químico que diminuía as defensas espirituais e tornaba as persoas vulneráveis a influencias que normalmente resistirían. Iu observei Crista os entrarem neses lugares con boas intencoes, tal vez conmemorando o aniversario ou tentando manter amizades con colegas de traballo incrédulos. Mas en que estado de minutos após entrar, súa sensibilidade espiritual comecou a diminuir. A presenca de Deus, que había sido forte en súas vidas, comecou a parecer distante e abafada. Tentácoes que habían resistido con suceso por meses, de repente parecían atraentes e justificadas. Os demonios nao precisaban facer nada dramático ou obvio. O propio ambiente facía a maior parte do traballo para eles. Eles simplesmente susurraban sugestoes que se alinean como que a atmósfera já estaba encorajando. Unha persoa casada poderíase sentir atraída por alguén que nao fose seu conjuge. O alcoólatra en recuperacao poderíase convencer de que unha bebida nao faría mal.
crente comprometido poderia começar a questionar se os padroes morais que mantina eran realmente necesarios. Jesús me mostrou as consecuencias espirituais deses encontros. Mesmo cristaos que conseguían deixar eses lugares sen cometer pecados obvios, carregaban residuos espirituais comeles, como manchas invisíveis en súas almas. Eses residuos criaban pontos de acceso que os demonios poderían explorar por semanas ou até meses depois. A oracao se tornaba máis difícil. A leitura das escrituras parecía seca e sen vida. A alegría da adoracao parecía forcada e artificial. A parte máis dolorosa foi ver os crentes se culparen por esas lutas espirituais, nunca percebendo que habían sido espiritualmente contaminados por ambientes específicamente projetados para producir tais efeitos. Eles orarían máis intensamente, jejuarían por máis tempo e participarían de máis cultos na igreja, perguntándose por que súas vidas espirituais parecían moito máis difíciles do que antes, nunca conectando súas lutas aos lugares que habían visitado. Mas as boutsebares eran apenas o comeco. Jesús entao direccionou mina atencao para outro tipo de estabelecimento que brilaba como unha asignatura espiritual diferente, mas igualmente perigosa. Eses lugares parecían moito máis inocentes na superficie, até mesmo saudáveis pelos padroes mundanos. No entanto, a actividade demoníaca ao redor deles era tao intensa que eu mal conseguía suportar o lar. Eran estabelecimentos de jogos, casinos e casas de apostas esportivas. Do meu ponto de vista espiritual elevado, eu podía ver por que eses lugares atraían tanta presenca demoníaca masiva. A propia base do jogo contradiz tudo que Deus representa. Onde Deus provee a través da administracao fiel, o jogo promove abandono imprudente. Onde Deus ensina contentamento, eses lugares cultivan ganancia insaciável. Onde Deus opera a través do tempo divino, o jogo adora o acaso aleatorio. Observe como eles operam, Jesús dise, súa voz carregando profunda tristeza. Eses lugares foran projetados para contornar o raciocinio humano e atingir as partes máis vulneráveis da alma. Observei a mecánica espiritual funcionando dentro deses estabelecimentos. A ausencia de janelas nao era meramente preferencia arquitectónica, era guerra espiritual deliberada, criando un ambiente desconectado dos ritmos naturais de Deus do día e da noite. Sen eses marcadores divinos de tempo, as persoas perdían todo o senso de limites e limitacoes adecuadas. A iluminacao artificial constante mantina un estado de desorientacao espiritual que tornaba a tomada de decisiones sabias quase imposível. Os sons serán igualmente estratégicos. Cada bipe electrónico, cada zumbido mecánico, cada melodía conmemorativa era calibrado para producir respostas neurológicas específicas que contornaban o pensamento racional. Mas no reino espiritual eu podía ver eses sons facendo algo moito máis sinistro. Eles estaban criando padroes de frecuencia que atraían entidades demoníacas como mariposas para a chama. Cuanto máis altos e caóticos os sons se tornaban, máis demonios se reunían para se alimentar da energía espiritual sendo liberada. O máis perturbador foi asistir como os espíritos de ganancia e mamón se movían a través deses lugares como predadores invisíveis, perseguindo súas presas. Eles pairaban sobre individuos que estaban ganando pequeñas cuantías, susurrando mentiras sobre vitorias mayores logo alí na esquina. Eles cercaban aqueles que estaban perdendo con falsa esperanza, convencéndoos de que súa sorte estaba prestes a mudarse apenas arriscasem pouco máis. Eles se especializaban na matemática da decepcao, facendo as persoas acreditaren que poderían vencer sistemas específicamente projetados para garantir seu fracaso. Observei un homem de meia idade que había entrado con dineiro destinado ás compras de supermercado de súa familia. En que estado de horas, os espíritos o habían convencido de que dobrar ese dineiro resolvería todos os seus problemas financeiros. Cuando ele saiu, había perdido nao apenas o dineiro do supermercado, mas tamén había sacado adiantamentos en cartoes de crédito que nao podía pagar. Os demonios o seguirá mate en casa, continuando súas sugestoes susurradas sobre solucoes rápidas e dineiro fácil, garantindo seu retorno en poucos días. Mas nao eran apenas os viciados en jogos obvios que estaban sendo albo. E hubi cristaos que se consideraban espiritualmente maduros, persoas que nunca sonarían en visitar lugares obvios de pecado. No entanto, eles frecuentaban eses estabelecimentos pensando que poderían manter o controle. Dicían a sí mesmos que estaban apenas gastando dineiro de entretenimento, que entendían as probabilidades, que pararían depois de perder unha cuantia predeterminada.
Os demonios zombaban desas limitacoes autoimpostas. Eles habían estudado a psicología humana por milenios e sabían exactamente como erodir gradualmente a forca de vontade máis forte. Uma pequeña vitoria chegaría justo cuando alguén estaba prestes a sair, convencéndoos a ficar pouco máis. E quase acertó criaría a ilusao de que a vitoria estaba tentadoramente próxima. Bebidas gratis nublarían o julgamento nos momentos precisos. Cada elemento trabalaba junto como unha sinfonía perfeitamente orquestrada de destruicao espiritual. Jesús me mostrou o impacto máis amplo nas familias e comunidades. Os espíritos que se anexaban aos jogadores nao confinan súa influencia ao piso de jogos. Eles seguían as persoas para casa, criando atmósferas de ansiedade, depresao e decepcao. As criancas crestían en lares onde mentir se tornaba normal, conforme os países escondían súas perdas. Casamentos desmoronaban sopo peso de segredos financeiros e confianza quebrada. Comunidades inteiras sofrían, conforme economías locais eran drenadas por estabelecimentos que non producían nada de valor en cuanto consumían todo que era valioso. Jesús entao revelou o terceiro local, que me chocou aínda máis que os dois primeiros, precisamente porque parecía tao inocente e até mesmo benéfico. Eran certos restaurantes e estabelecimentos de comida, mas non cualquier local de refeicoes. Eran lugares específicamente projetados para celebrar e encorajar gula, exceso e adoracao do apetite sobre autocontrole. O la lenda comida física, Jesús me instruyó, e veja que fome espiritual está realmente sendo alimentada aquí. Conforme mina visao espiritual se ajustou, pude ver como eses estabelecimentos habíanse tornado templos dedicados ao espírito da gula. O conceito de todo que voce puder comer non era meramente modelo de negocio projetado para atraer clientes. Era unha filosofía espiritual que se opuna directamente ao principio bíblico da moderacao e autocontrole. Cada elemento deses ambientes era elaborado para encorajar as persoas a abandonar a contencao e satisfacer seus desejos carnais sem limite ou consideracao. Os demonios presentes neses lugares eran diferentes daqueles que había observado nas boats e casinos. Eses espíritos eran máis sutis, máis pacientes en súa abordajem. Eles non precisaban criar guerra espiritual dramática ou tentacao obvia. En vez diso, trabalaban para gradualmente remodelar o relacionamento das persoas como aprovisao de Deus e seus propios corpos físicos. Eles susurraban justificativas para o exceso, convencían as persoas de que merecían indulgencia ilimitada e lentamente corroían a disciplina espiritual do autocontrole, que é esencial para a maturidade crista. Observei crentes entrar en neses estabelecimentos con intencoes aparentemente inocentes, tal vez conmemorando ocasións especiais ou simplesmente desfrutando de unha refeicao con familia e amigos. Mas en que estado de minutos, a atmósfera comecou a afetar seu estado espiritual. A abundancia de opcoes de comida criaba senso de direito en vez de gratidao. O encorajamento para consumir moito alén da necesidade física despertaba apetites que se estendían moito alén da propia comida. Os espíritos da gula trabalaban convencendo as persoas de que estaban perdendo algo se non aproveitasen completamente cada opcao disponível. Criaban urgencia artificial en torno de praceres temporarios, sugerindo que esta podería ser a última oportunidade de desfrutar de tal abundancia. Transformaban o que debería ser recepcao agradecida da provisao de Deus en consumo competitivo e exceso desperdicador. Mas o dano espiritual se estendía moito alén da propia experiencia gastronómica. Jesús me mostrou como o espírito da gula, unha vez benvindo e alimentado, se espalaba para outras áreas da vida como cáncer espiritual. Persoas que non conseguían dicer non a comida excesiva se vían incapaces de resistir a outras tentácoes carnais. A mesma falta de autocontrole que se manifestaba ao redor das mesas de buffet comecaba a aparecer en súas decisões financeiras, escolas de entretenimento, comportamentos sexuais e hábitos de trabalo. Os demonios entendían que a gula non era realmente sobre comida, era sobre treinar persoas na práctica espiritual de colocar a satisfacao física inmediata acima da saúde espiritual de longo prazo. Era sobre quebrar as barreiras entre desejo e acao, criando caminos na alma que poderían ser explorados por outros espíritos, buscando acceso ás vidas dos crentes. Observei familias onde os pais inconscientemente ensinaban seus filos que o amor era expreso a través da indulgencia ilimitada, en vez de límites sabios. As criancas aprendían que sentimentos de vicio deberían ser preenchidos con consumo físico en vez de común ao espiritual con Deus.
Crestiam acreditando que autocontrole era un conceito ultrapassado e que negarse cualquier coisa era uma forma de odio propio en vez de disciplina espiritual. O cuarto local que Jesús revelou foi tal vez o máis engañoso de todos, porque se mascaraba como un lugar de cura e crescimento espiritual. Eran certos estudios de yoga, centros de meditacao e instalacoes de bem-estar que promovían prácticas espirituais orientais, disfarcadas como exercicio físico e terapia de saúde mental. Meu povo entra neses lugares buscando paz e saúde, Jesús dise con profunda tristeza en súa voz. Mas eles se encontraban inconscientemente participando de prácticas de adoracao dedicadas a falsos deuses e entidades demoníacas. Tendo pasado décadas como consultor, que ocasionalmente usaba métodos espirituais, reconocí inmediatamente a dinámica espiritual funcionando neses ambientes. Os demonios presentes nao estaban escondendo súa verdadeira natureza de min, como facían con cristaos desavisados. Eu podía velos claramente, espíritos antigos que habían sido adorados nas tradicoes hindús e budistas por milares de anos. Eles simplesmente habían adaptado súa presentacao para audiencias occidentais, envolvéndose na linguaxén de fitness e bem-estar, en vez de revelar súa verdadeira natureza religiosa. As posturas de yoga nao eran meramente exercicios físicos projetados para melorar flexibilidade e forca. Cada posicao foi originalmente criada como unha forma de adoracao e submisa a deidades hindús específicas. Cuando as persoas asumían esas posturas, estaban inconscientemente posicionando seus corpos e matitudes de reverencia a entidades espirituais que se opunan ao senorio de Jesús Cristo. Os nomes sánscritos das posturas eran literalmente invocaco e seoracoes a eses deuses estranxeiros, falados por miloes de cristaos que nao facían ideia do que estaban realmente dicendo. As prácticas de meditacao eran igualmente perigosas, embora presentadas como simples técnicas de alivio do estrese, eran, na verdade, métodos para esvaciar a mente e abrir a consciencia a influencias espirituais fora de Cristo. Os exercicios respiratorios, mantres e técnicas de visualizacao foran projetados para alterar estados cerebrais e criar receptividade a entidades espirituais que a Biblia claramente identifica como demonios se disfarcando de anjos de luz. Observei cristaos sinceros participaren desas prácticas, atraídos pela promesa de melora da saúde física e paz emocional. Muitos habían lutado com estrese, ansiedade ou dor física. Eses establecimentos oferecían o que parecían ser solucoes naturais e holísticas. Os instrutores falaban en tons suaves sobre conectarse com a divindade interior, encontrar equilibrio com enerxía universal e alcancar iluminacao a través da sabedoría antiga. Mas no reino espiritual eu podía ver a verdadeira natureza do que estaba acontecendo. Conforme os participantes esvaciaban súas mentes a través de técnicas de meditacao, espíritos demoníacos que habían estado esperando por tais oportunidades se movían para preencher o espaco vago. Conforme as persoas entoaban mantres que nao entendían, estaban literalmente convidando entidades espirituais para tomar residencia en súa consciencia. Conforme asumían posturas de yoga, estábanse posicionando en submisa a principados e potestades que habían estado buscando acceso legal ás súas vidas. O aspecto máis doloroso foi observar como esas prácticas afectaban o relacionamento dos crentes con Jesús Cristo. Os espíritos que ganaran acceso a través desas actividades aparentemente inocentes, trabalaban para gradualmente diminuir a fome das persoas pela verdade bíblica e comuna ao Crista genuína. A oracao se tornaba máis difícil e menos satisfactoria. A leitura das escrituras parecía seca e irrelevante. Os cultos na igreja parecían entediantes comparados ás experiencias místicas que estaban tendo en súas prácticas de yoga e meditacao. Os demonios eran pacientes e sutis en súa abordajem, nao revelaban inmediatamente súa verdadeira natureza ou exigían atos obvios de rebeliao contra Deus. En vez diso, introducían lentamente dúbidas sobre exclusividade bíblica, sugerindo que todas as religións continuaban e que Jesús era apenas dos muitos mestres iluminados ao longo da historia. Promovían orgullo espiritual, convencendo as persoas de que estaban se tornando máis evoluídas e iluminadas do que cristaos comuns que nao habían descoberto esas prácticas de sabedoría antiga. Jesús me mostrou como eses establecimentos servían como centros de recrutamento para formas máis avancadas de decepcao espiritual. Persoas que comecaban como aulas simples de yoga frecuentemente progredían para prácticas máis explícitamente ocultistas, como cura energética, balanceamento de chakras, canalizacao espiritual e, eventualmente, participacao completa en religións orientais ou espiritualidade da nova era. Cada paso parecía natural e benéfico, mas levaba máis longe do camino estreito que conduz á vida eterna. O quinto e último local que Jesús revelou foi o máis chocante de todos,
porque atacaba directamente os cristaos e se presentaba como lugar de bencao espiritual e encontró divino. Eran certas igrejas e reuniones religiosas onde saína e maravillas falsos estaban sendo realizados a través de poder demoníaco en vez do Espírito Santo. Iso parte meu coracao máis que todos os outros, Jesús dise, súa voz pesada de tristeza. Porque eses lugares usan meu nome e alegan mina autoridade en cuanto servema ao meu inimigo. Meu povo ven buscando experiencia espiritual genuina, mas receben falsificacoes que os levama decepca o profunda. Conforme o lei para eses edificios religiosos, senti meu espírito recuare morror. A escuridao emanando deses lugares era máis intensa que cualquier coisa que había testemunado nas boutsoucas sinos. Esas nao eran igrejas abandonadas ou instituicoes religiosas obviamente corruptas. Eran congregacoes prósperas con milares de membros, ministerios televisivos populares e líderes respeitados na comunidade crista. Mas no reino espiritual podía ver a verdade que os humanos jamás poderían perceber. Demonios se movían libremente a través de eses santuarios, nao como invasores ou convidados indesejados, mas como participantes honrados nos propios cultos. Trabajaban lado a lado con líderes humanos que a moito tempo habían trocado a autoridade espiritual genuina por suceso terreno e aclamacao popular. Observe cuidadosamente, Jesús me instruyó, conforme mostro como meu inimigo opera cuando nao pode destruir a igreja de fora. Él se infiltra de dentro, corrompendo as propias fundacoes da fe en cuanto mantema apariencia de retirao. Observei cultos onde manifestacoes sobrenatura y socorrían regularmente, atraendo buscadores de todo o mundo que desesperadamente querían experimentar o poder de Deus. Pesoas caían para atrás sopo que acreditaban ser a un cao do Espírito Santo. Outras tremían descontroladamente, alegando estar mortas no espírito. Curas milagrosas eran anunciadas da plataforma, conforme cadeiras de rodas eran supostamente esvaciadas e olos cegos abertos. Mas mina visao espiritual treinada reveló a verdade horrorizante por tras desas exhibicoes. O poder producindo esas manifestacoes nao estaba fluindo do ceu para baixo, mas do inferno para cima. Espíritos antigos de adivinacao e falsa profecía se movían a través das congregacoes como mestres de marionetes invisíveis, manipulando tanto líderes cuanto seguidores en teatro espiritual elaborado, que imitaba movimentos genuinos de Deus en cuanto levaba almas ao cativeiro máis profundo. Os demonios responsáveis por esas decepcoes estaban entre os máis sofisticados que había encontrado. Habíame estudado padroes bíblicos de manifestacao espiritual genuina por milenios, aprendendo a producir falsificacoes convincentes que poderían engañar a te mesmo crentes maduros. Entendían que as mentiras máis eficaces continan cuantidades significativas de verdade, tornando súas decepcoes quase imposíveis de detectar, sen discernimento espiritual profundo. Observei cristaos sinceros viajar en centenas de kilómetros para participar deses cultos, famintos por encontros genuinos como Deus vivo. Vinam con coracoes puros e necesidades desesperadas, buscando cura de doencas, libertacao de vicios e abancos en circunstancias imposíveis. A tragedia era que moitos deles, de fato, experimentaban alivio temporario de seus problemas, o que os convencía de que habían encontrado poder divino. Mas Jesús me mostrou a mecánica espiritual por tras deses milagres falsos. Os demonios, producíndoos, nao estaban realmente curando ninguén ou libertando ninguén. En vez diso, estaban temporariamente suprimindo síntomas ou relocalizando o cativeiro espiritual para criar a ilusao de abanco. Unha persoa podería sair acreditando ter sido curada de cáncer apenas para descobrir meses depois que a doenca había retornado con agresividade maior. Alguén podería pensar ter sido libertado do vicio apenas para se encontrar preso por compulsoes aínda máis fortes en que estao de semanas. O aspecto máis insidioso desas experiencias espirituais falsificadas era como afetaban a capacidade das persoas de reconocer a actividade genuína do Espírito Santo. Unha vez que os crentes habían sido expostos a falsificacoes demoníacas e as achaban espiritualmente poderosas e emocionalmente satisfatorias, frecuentemente perdían súa fome pelas maneiras ás veces máis quietas e sutis que Deus realmente se move. Tornábanse viciados en manifestacoes espectaculares e experiencias emocionais dramáticas, desestimando encontros espirituais genuinos por consideralos insípidos ou insuficientes. Jesús me revelou como esas experiencias espirituais falsas criaban o que chamou de tecido cicatricial espiritual nos coracoes dos crentes. Así como tecido cicatricial físico torna a pele menos sensível ao toque, tecido cicatricial espiritual tornaba as persoas menos sensíveis á voz e presenca auténticas do Espírito Santo.
Requerían experiencias cada vez máis dramáticas e espectaculares para sentir que Deus estaba se movendo en súas vidas, criando un ciclo de vicio espiritual que os levaba máis profundamente ao engaño. Observei como os líderes deses estabelecimentos operaban como unha mistura de autoengaño genuíno e manipulacao calculada. Algúns habían comecado con motivos puros e desejos sinceros de servir a Deus, mas habían gradualmente comprometido súa integridade en busca de multitudes maiores, influencia maior e apoio financeiro máis abundante. Outros eran agentes conscientes de decepcao que habían deliberadamente escolhido servir forcas demoníacas en cuanto mantinan fachadas cristas. Os demonios trabalando a través deses líderes eran especialistas en producir o que Jesús chamou de mistura. Combinaban verdade bíblica genuína con mentiras sutis, profecías precisas con predicoes falsas, danse espirituais reais con manifestacoes falsificadas. Esa mistura criaba confusao e tornaba quase imposíbel para os participantes distinguir entre o que era verdadeiramente de Deus e o que era producido por poder demoníaco. Observei falsos profetas entregaren palabras que alegaban vir directamente do trono de Deus, mas que, na verdade, se originaban de espíritos familiares que habían estudado as vidas e circunstancias das persoas. Eses demonios poderían revelar informacoes sobre individuos que parecían imposíveis para os profetas saberen naturalmente, criando impresoes poderosas de conhecimento sobrenatural e revelacao divina. Mas a orientacao que fornecían levaba as persoas para longe da vontade e propósitos reais de Deus para súas vidas. A exploracao financeira neses lugares era particularmente grave de testemunar. Demonios de ganancia e mamón trabalaban en parceria como espíritos de falsa profecía para convencer as persoas de que seu banco financeiro estaba directamente conectado a súa doacao. Individuos desesperados enfrentando falencia, contas médicas ou crise familiar, eran informados de que Deus exigía cuantias específicas de dineiro como sementes de fe que producirían coleitas milagrosas. Vi persoas idosas esvaciar en súas contas de aposentadoría, acreditando estar semeando no reino de Deus, en cuanto aos fundos, na verdade, sustentaban estilos de vida luxuosos para líderes que nao tinan preocupacao genuína pelo bemestar de seus seguidores. Maes solteiras daban dineiro de que precisaban para comida e roupas de seus filos, convencidas de que seu sacrificio desencadearía a provisao divina que nunca se materializou. Familias se endividaban para participar de conferencias e comprar produtos que prometían a banco espiritual, mas entregaban apenas cativeiro financeiro máis profundo. Os demonios, se alimentando desas situacoes, crestían máis fortes a cada ato de exploracao. Habían aprendido a usar como arma o amor genuíno das persoas por Deus e o desejo desesperado por súa intervencao, transformando esas motivacoes puras en ferramentas de destruicao espiritual. Cuanto máis sinceras e famintas por Deus as persoas eran, máis vulneráveis se tornaban a esas decepcoes sofisticadas. Jesús me mostrou como participar desas reunións espirituais falsas afetaba o relacionamento das persoas con comuna ou crista auténtica. Depois de experimentar o que acreditaban ser poderosos movimentos de Deus neses ambientes, muitos crentes achaban súas igrejas locais entediantes e espiritualmente mortas en comparacao. Comecaban a julgar seus pastores como carentes de fe ou autoridade espiritual, porque seus cultos nao producían o mesmo nivel de excitacao e actividade sobrenatural. Iso criaba divisao e insatisfacao dentro de comunidades cristas genuínas, conforme persoas que habían sido expostas a experiencias espirituais falsificadas se tornaban críticas da pregacao bíblica, que nao producía resultados dramáticos inmediatos. Perdían a preco pelo trabalo paciente de discipulado, ensino bíblico e crescimento espiritual gradual, que caracteriza o desenvolvimento cristao saudável. Mas tal vez o máis trágico fose observar como esas experiencias espirituais falsas afetaban as vidas de oracao e relacionamento persoal das persoas con Jesús. Tendo sido condicionadas a esperar manifestacoes dramáticas e respostas sobrenaturais inmediatas, muitos crentes perdían a capacidade de comungar con Deus nas maneiras quietas e íntimas que realmente contruen maturidade espiritual. Tornábanse dependents de experiencias espirituais externas, en vez de desenvolver disciplinas espirituais internas que crían intimidade genuína como pai. Os demonios entendían que se pudesen corromper as expectativas das persoas sobre como Deus opera, poderían efectivamente cortalas do relacionamento espiritual auténtico, mesmo mantendo a apariencia de fe profunda e experiencia sobrenatural. As persoas continuarían participando de igrejas, lendo súas Biblias e até participando de actividades ministeriais. Mas súa conecao real como Deus vivo sería cortada por camadas de decepcao espiritual e expectativas falsas. Jesús me olou como los chellos de justa ira e compaixao infinita, conforme revelou todo o escopo de como eses ambientes espirituais falsos operaban.
Ezequiel, ele dise, é por iso que o trouxe de volta. Meu povo está sendo destruído por falta de conocimiento. Eles entram neses lugares me buscando, mas encontram falsificacoes que os inmunizan contra a vida espiritual genuína. Pensam que experimentaran meu poder, entao paran de buscar mina presenca. Acreditam ter ouvido mina voz, entao paran de escutar meu susurro. Observei conforme a contaminacao espiritual desas igrejas falsas se espalaba como unha praga invisible por toda a comunidade crista máis ampla. Persoas que habían sido expostas a experiencias espirituais falsificadas carregaban ese residuo espiritual consigo a onde quer que fossem, inconscientemente espalando confusao e expectativas falsas para outros crentes que nunca habían pessoalmente participado desas reuniones. Os demonios responsáveis por esas operacoes habían desenvolvido redes sofisticadas que conectaban centros espirituais falsos ao redor do globo, compartilaban informacoes, coordenaban estrategias e apoyaban o trabalo engañoso ans dos outros. O que parecía ser ministerios independentes e movimentos espirituais espontáneos eran, na verdade, campanas cuidadosamente orquestradas, projetadas para minar a fe crista auténtica en escala masiva. Conforme Jesús concluyó esa revelacao devastadora, me sentí sobrecarregado pelo escopo e sofisticacao da estrategia do inimigo contra o povo de Deus. Eses 5 locais representaban diferentes aspectos de ataque coordenado contra cada dimensao da natureza humana. Atacaban o corpo a través da indulgencia física, a alma a través da manipulacao emocional e o espírito a través da decepcao religiosa. Mas aínda máis solene era a percepcao de que miloes de cristaos estaban caminando para esas armadilas espirituais todos os días, completamente inconscientes dos perigos que enfrentaban. Habían sido condicionados pela cultura secular a ver eses lugares como entretenimiento inofensivo, prácticas de bem-estar benéficas ou experiencias espirituais legítimas. A maior vitoria do inimigo era convencer os crentes de que súas fortalezas eran, na verdade, ambientes neutros ou até mesmo positivos. A voz do Senhor rompeu mina contemplacao con palabras que se gravaran en mina memoria. Ezequiel, o tempo é máis curto do que meu povo percebe. A separacao entre aqueles que caminamen discernimento e aqueles que caminamen decepcao está se tornando máis pronunciada a cada día que pasa. Voce debe retornar e avisalos antes que seja tarde demais. Muitos nao escutarao, mas algúns ouvirao e serao salvos das armadilas que foran preparadas para súas almas. Conforme avisao comecou a desaparecer, sentime sendo puxado de volta para meu corpo físico con forca tremenda. A luz brilante da presenca de Cristo ficou máis fraca, mas súas palabras finais ecoaram a través de meu espírito como trovao. Contelso que voce viu. Avíseos sobre os lugares onde a escuridao concentra seu poder. Meu povo debe despertar antes que a hora final chegue. A transicao de volta á vida física foi chocante e dolorosa. Momento, eu estaba de pena gloria da luz celestial, recebendo revelacoes que me avalara Mateo amago. No momento seguinte, estaba ofegando por are cuarto de hospital estéril, meu peito queimando enquanto médicos trabalaban frenéticamente ao meu redor. O contraste era tao extremo que por varios minutos me perguntei se o reino terreno era, na verdade, o sono e o encontró celestial había sido realidade. Mas o conhecimento espiritual que había recibido permaneceu cristalino en mina mente. Cada detal do que Jesús me había mostrado sobre esas 5 fortalezas demoníacas, estaba grabado en mina consciencia con precisao sobrenatural. Os días seguintes ao meu retorno foran cheios de guerra espiritual intensa. Os mesmos demonios que me habían atacado durante aquela consulta parecían enfurecidos por nao apenas ter sobrevivido ao seu ataque, mas ter retornado con conhecimento que podería ajudar cristaos a evitar súas armadilas. Experimentei ataques ao meu sono, mina paz mental e até mina saúde física, conforme forcas das trevas tentaban silenciar o testemuno que eu estaba preparando para compartilar. Mas Jesús nao me había tracido de volta de maos vacias. Junto con a revelacao das fortalezas demoníacas, ele habíame concedido unha autoridade espiritual que eu nunca posuíra, mesmo durante meus anos usando métodos ancestrais. Este nao era poder emprestado de anjos caídos ou espíritos ancestrais. Esta era a autoridade auténtica que ven de ter estado na presenca do Rei dos Reis e ser comisionado por ele para o propósito específico. Comecei compartilando meu testemuno primeiro con mina propia familia, depois con vecinos e eventualmente emigrejas por todo Montana. A resposta foi mixta, como Jesús habíame avisado que sería.
Alguns ouvintes receberán a mensagem com coraco es gratos, inmediatamente reconecendo os perigos espirituais aos quais habían inconscientemente se exposto. Tomaran decisiones difíciles, más necesarias, de evitar os lugares que Jesús había revelado como fortalezas demoníacas. Outros reagiran con ceticismo ou até hostilidade. Me acusaran de ser excesivamente legalista, de tentar roubar súa liberdade e alegría. Alguns argumentaran que a graca de Deus era suficiente para protégelos en cualquier ambiente, perdendo o ponto de que a graca inclúi sabedoria para evitar batalas espirituais desnecesarias. Poucos até sugeriran que mina experiencia de guase morte había sido unha alucinacao causada por privacao de oxigenio, en vez de me encontró genuino como Cristo vivo. Mas o fruto da mensagem falou por si mesmo. Crentes que derama tencao ao aviso comecarán a relatar melorias dramáticas en súas vidas espirituais. Oracoes que habían parecido ineficaces por meses, de repente carregaban novo poder. A leitura das Escrituras voltou a ser viva e relevante. A presenca de Deus, que había parecido distante e abafada, retornou con intensidade fresca. Casamentos forán restaurados conforme conjuges pararan de frecuentar estabelecimentos que habían criado atmósferas espirituais de tentacao e compromiso. Mais significativamente, comecei a ouvir testemunos de cristaos que habían lutado como presa o espiritual inexplicada, de presa o e tentacoes recorrentes. Cuando examinaran seus estilos de vida a luz do que Jesús había revelado sobre fortalezas demoníacas, descubriran conexoes directas entre súas lutas espirituais e os lugares que habían frecuentado. Conforme tomaran a decisao difícil de evitar eses ambientes, a opresao se levantou e súa liberdade espiritual foi restaurada. Irmaos e irmas, agora tenos 63 anos. 21 anos se pasaran desde aquele encontró que mudou mina vida con Jesús Cristo e a urgencia de súa mensagem apenas se intensificou. Os 5 locais que ele me revelou se multiplicarán pelo globo, tornándose máis sofisticados en súa decepcao espiritual e máis agresivos en seu ataque contra os crentes. Jesús Cristo permanece o mesmo ontem, hoxe e para sempre. Seu sangue aínda ten poder para limpar de toda contaminacao. Seu nome aínda faz demonios fugir e mem terror. Súa verdade aínda liberta cativos de toda forma de decepcao e cativeiro. Se voces reconecem que tem inconscientemente se exposto a esas fortalezas espirituais, nao desesperem. O mesmo Jesús que me revelou eses perigos está pronto para perdoar, limpar e restaurar voces completamente. Arrependámse de coracao por cualquier compromiso. Renunciem toda conecao profana e pecam para quebrar toda a cadella que pode ter sido forjada a través da exposicao a eses ambientes. Ahora é tarde, mas nao é tarde demais. Jesús está chamando o seu povo para sair do medio das trevas e ser separado. Ele está preparando unha noiva sen mácula nen ruga, unha igreja que camina en pureza e poder. Voces foram escollidos para facer parte desa compañía gloriosa, mas requer sabedoria, corajeme e comprometimento con a santidade que pode custar praceres temporarios e aceitacao social. Escolamo a quem servirao. Escolamos ambientes que moldará o seu destino espiritual. Escolam caminar na luz en vez de tropecar na escuridao. Seu futuro eterno pode depender das decisiones que tomare hoxe. O testemuno que compartilei custou mina propia vida e morte espiritual. Nao deixem ese sacrificio ser en vao. Prestem atencao ao aviso. Compartilem com outros. Ajúdem a despertar a igreja adormecida antes que a trombeta final soe e a porta da misericordia se feche para sempre. Jesús Cristo está vindo en breve por povo preparado para encontralo. Voces serao encontrados entre os sabios que prepararan súas lampadas e as mantiveram acesas? Ou estarao entre os tolos que permitiran que o óleo da sensibilidade espiritual se esgotase en cuanto perseguían entretenimentos mundanos e experiencias espirituais falsas? A escola é de voces, mas o tempo para escoler é agora. Que Deus LHES de sabedoría, corajeme graca para caminar dignos do chamado como cual foram chamados. Que seu amor perfeito lance fora todo medo, conforme voces entram na luz de súa verdade e na liberdade de súa santidade. Emo poderoso nome de Jesús Cristo, que conquistou a morte e o inferno para libertalos, libero este testemuno para cumprir súa vontade perfeita en súas vidas. Amén. E amén. Traducao para o español. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes cambiará completamente la forma en que ven el mundo espiritual a su alrededor.
Mi nombre es Ezequiel Thompson y tengo 42 años. Durante la mayor parte de mi vida adulta, trabajé como consultor financiero en un pequeño pueblo llamado Cedar Springs, en el estado de Montana. Escuchen con atención, porque durante mi encuentro con Jesucristo, recibí una revelación que puede salvar sus almas de trampas espirituales que ni siquiera imaginan que existen. Todos los días, millones de cristianos caminan por lugares donde las fuerzas demoníacas se concentran en números aterradores, esperando el momento perfecto para atacar a los hijos de Dios. Si ustedes están viendo este vídeo, no es coincidencia. El Espíritu Santo los trajo aquí porque necesitan escuchar lo que Jesús me mostró. Su vida espiritual puede depender de comprender estas verdades. La protección de su familia puede estar en riesgo si no reconocen estas zonas de peligro espiritual. Suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones, porque lo que están a punto de descubrir va en contra de todo lo que el mundo considera entretenimiento inofensivo y diversión inocente. Dejen un comentario diciéndome de qué país están viendo para que sepa hasta dónde está llegando este mensaje en el mundo. Estamos en los momentos finales y el pueblo de Dios necesita despertar urgentemente. Permítanme llevarlos de vuelta a aquella noche que transformó todo en mi existencia. Era el 23 de septiembre. Había sido llamado para una situación de emergencia que nunca imaginé enfrentar. Una familia desesperada me había buscado porque su hijo mayor, un joven de 18 años llamado Marcos, estaba siendo atormentado por algo que no podían explicar. Como consultor financiero, tal vez se pregunten por qué una familia me buscaría para una situación así. La verdad es que, además de mi trabajo durante el día, tenía la reputación en la comunidad de ayudar a personas con problemas que los médicos y psicólogos no podían resolver. Usaba métodos que había aprendido de mi abuelo, prácticas antiguas que nuestra familia mantenía en secreto por generaciones. Durante décadas, había lidiado con casos similares, usando técnicas que consideraba inofensivas e incluso bendecidas por Dios. Quemaba hierbas especiales, recitaba oraciones que mi abuelo me enseñó e invocaba fuerzas espirituales que creía que eran enviadas por el propio Creador para ayudar a las personas necesitadas. Tenía total confianza en estas prácticas, ya que habían funcionado muchas veces antes. Pero esa noche de septiembre, algo salió terriblemente mal. Cuando comencé el ritual para ayudar al joven Marcos, las mismas fuerzas espirituales en las que había confiado por tanto tiempo se volvieron contra mí con una furia que jamás había experimentado. El ambiente de la casa se cargó con una oscuridad opresiva que parecía tener un peso físico real. Mi respiración comenzó a fallar y sentí como si algo invisible estuviera aplastando mi pecho. Las entidades espirituales que yo pensaba que eran mis aliadas revelaron su verdadera naturaleza como mis enemigas, atacándome con una violencia que dejó mi cuerpo físico completamente abrumado. Me desplomé en el suelo de la sala, sintiendo mi corazón dispararse descontroladamente antes de detenerse por completo. En esos momentos finales de conciencia, sentí que mi vida se me escapaba como arena entre los dedos. La familia corrió conmigo al hospital más cercano, pero cuando llegamos allí, yo ya estaba clínicamente muerto. Los médicos trabajaron desesperadamente para traerme de vuelta, pero durante 21 largos minutos yo había partido completamente de este mundo. Lo que sucedió durante esos 21 minutos revolucionó todo lo que creía sobre la vida, la muerte y el reino espiritual. Me encontré de pie en un lugar que desafiaba cualquier descripción humana. No era el reino ancestral que esperaba encontrar, ni era el vacío de la nada que los escépticos afirman que nos espera después de la muerte. Estaba en la presencia de una luz pura, más brillante que el sol del mediodía en Montana, pero de alguna manera lo suficientemente suave como para que pudiera mirarla directamente sin ser herido. De esa luz emergió una figura que reconocí inmediatamente, aunque había pasado toda mi vida siendo negligente con él. Jesucristo estaba delante de mí, no como la imagen pálida y débil que a menudo se representa en el arte occidental, sino como un hombre de poder y autoridad, cuya sola presencia me hizo caer de rodillas en terror y reverencia. Sus ojos ardían con amor y juicio simultáneamente. Y cuando él habló, su voz llevaba el peso de la eternidad misma. Ezequiel, dijo él, llamándome por mi nombre, aunque yo nunca lo había invocado verdaderamente, has servido a las tinieblas, pensando que era luz. Has desviado a mi pueblo del camino correcto mientras creías estar ayudándolos. Pero no te traje aquí para condenarte. Te traje aquí para que te conviertas en un testigo de la verdad. La vergüenza que inundó mi alma fue abrumadora. Cada ritual que había realizado, cada encantamiento que había pronunciado,
cada persona que había dirigido lejos del Dios verdadero, cayó sobre mí como una montaña que se derrumba. Lloré lágrimas que parecían brotar de las profundidades de mi ser, lamentando no solo mi propio engaño, sino las incontables almas que había ayudado a engañar a lo largo de los años. Pero Jesús, en su infinita misericordia, levantó mi rostro hacia él. Tus lágrimas son aceptadas, dijo con una ternura que derritió mi corazón. Ahora debes ver lo que estoy a punto de mostrarte. Mi pueblo camina en la oscuridad, entrando en lugares donde mi enemigo ha establecido fortalezas. Piensan que estos lugares son inofensivos, pero son portales a través de los cuales el mismo infierno se derrama sobre la tierra. Regresarás para advertirles. De repente, la escena a nuestro alrededor cambió y me encontré mirando hacia la tierra, como si estuviera a una gran altura. Pero esta no era la tierra física como la conocemos. Este era el reino espiritual superpuesto al mundo físico, revelando dimensiones de la realidad que la mayoría de la gente nunca percibe. Podía ver las fuerzas invisibles trabajando detrás de cada situación visible. Ángeles y demonios se movían por el paisaje, envueltos en una guerra continua por las almas de la humanidad. Lo que más me sorprendió fue lo organizadas que parecían las fuerzas demoníacas. No estaban esparcidas al azar por la tierra, causando caos donde quisieran. En cambio, habían establecido territorios específicos, concentrando su poder en lugares particulares donde podían causar el máximo daño al pueblo de Dios. Estos no eran necesariamente lugares que uno esperaría, como sitios obvios de actividad ocultista o templos paganos antiguos. Muchos eran establecimientos modernos que parecen completamente inocentes al ojo inexperto. Jesús señaló 5 tipos específicos de lugares donde la actividad demoníaca estaba tan concentrada que la atmósfera espiritual literalmente brillaba con energía malévola. Estos lugares se han convertido en imanes para ángeles caídos, explicó, porque se especializan en actividades que se oponen directamente a mi naturaleza y a mi reino. Cuando mi pueblo entra en estos ambientes, inconscientemente se somete a influencias que guerrean contra sus almas. El primer lugar que me mostró me llenó de reconocimiento inmediato, aunque no por las razones que ustedes podrían esperar. A través del paisaje, podía ver edificios que pulsaban con una luz roja enfermiza que parecía latir como un corazón enfermo. Eran discotecas y bares, establecimientos dedicados a lo que el mundo llama entretenimiento, pero que sirven como centros de reclutamiento para el reino de las tinieblas. Mira atentamente, me instruyó Jesús, y te mostraré lo que tus ojos naturales no pueden ver. Conforme mi visión espiritual se agudizó, observé con horror cómo los demonios se movían libremente por estos establecimientos, como dueños inspeccionando su propiedad. No se escondían ni se escabullían. Operaban con confianza, sabiendo que los propios ambientes habían sido específicamente diseñados para facilitar su trabajo. La música no era simplemente entretenimiento ruidoso, estaba elaborada para sobrecargar los sentidos espirituales, silenciando la voz suave y apacible del Espíritu Santo, que intenta advertir a los creyentes sobre el peligro. La iluminación no era solo atmosférica, estaba deliberadamente diseñada para crear confusión y desorientación, dificultando que las personas pensaran con claridad o tomaran decisiones sabias. El alcohol no era solo lubricante social, era un portal químico que disminuía las defensas espirituales y hacía a las personas vulnerables a influencias a las que normalmente resistirían. Observé a cristianos entrar en estos lugares con buenas intenciones, quizás celebrando un cumpleaños o tratando de mantener amistades con colegas de trabajo incrédulos. Pero a los pocos minutos de entrar, su sensibilidad espiritual comenzó a disminuir. La presencia de Dios, que había sido fuerte en sus vidas, comenzó a parecer distante y apagada. Las tentaciones que habían resistido con éxito durante meses, de repente parecían atractivas y justificadas. Los demonios no necesitaban hacer nada dramático u obvio. El propio ambiente hacía la mayor parte del trabajo por ellos. Simplemente susurraban sugerencias que se alineaban con lo que la atmósfera ya estaba fomentando. Una persona casada podía sentirse atraída por alguien que no fuera su cónyuge. Un alcohólico en recuperación podía convencerse de que una bebida no le haría daño. Un creyente comprometido podía empezar a cuestionar si los estándares morales que mantenía eran realmente necesarios. Jesús me mostró las consecuencias espirituales de estos encuentros. Incluso los cristianos que lograban salir de estos lugares sin cometer pecados obvios, cargaban consigo residuos espirituales, como manchas invisibles en sus almas. Estos residuos creaban puntos de acceso que los demonios podían explotar semanas o incluso meses después.
La oración se volvía más difícil. La lectura de las escrituras parecía seca y sin vida. La alegría de la adoración parecía forzada y artificial. La parte más dolorosa fue ver a los creyentes culparse a sí mismos por estas luchas espirituales, sin darse cuenta de que habían sido contaminados espiritualmente por ambientes específicamente diseñados para producir tales efectos. Orarían más intensamente, ayunarían por más tiempo y asistirían a más cultos en la iglesia, preguntándose por qué sus vidas espirituales parecían mucho más difíciles que antes, sin conectar nunca sus luchas con los lugares que habían visitado. Pero las discotecas y bares eran solo el comienzo. Jesús entonces dirigió mi atención a otro tipo de establecimiento que brillaba con una firma espiritual diferente, pero igualmente peligrosa. Estos lugares parecían mucho más inocentes en la superficie, incluso saludables según los estándares mundanos. Sin embargo, la actividad demoníaca a su alrededor era tan intensa que apenas podía soportar mirarlos. Eran establecimientos de juego, casinos y casas de apuestas deportivas. Desde mi punto de vista espiritual elevado, pude ver por qué estos lugares atraían una presencia demoníaca tan masiva. La base misma del juego contradice todo lo que Dios representa. Donde Dios provee a través de la administración fiel, el juego promueve el abandono imprudente. Donde Dios enseña contentamiento, estos lugares cultivan la codicia insaciable. Donde Dios opera a través del tiempo divino, el juego adora el azar aleatorio. Observa cómo operan, dijo Jesús, su voz cargada de profunda tristeza. Estos lugares fueron diseñados para eludir el razonamiento humano y atacar las partes más vulnerables del alma. Observé la mecánica espiritual funcionando dentro de estos establecimientos. La ausencia de ventanas no era meramente una preferencia arquitectónica, era una guerra espiritual deliberada, creando un ambiente desconectado de los ritmos naturales de Dios del día y la noche. Sin estos marcadores divinos de tiempo, las personas perdían todo sentido de límites y limitaciones adecuadas. La iluminación artificial constante mantenía un estado de desorientación espiritual que hacía casi imposible tomar decisiones sabias. Los sonidos eran igualmente estratégicos. Cada pitido electrónico, cada zumbido mecánico, cada melodía conmemorativa estaba calibrada para producir respuestas neurológicas específicas que eludían el pensamiento racional. Pero en el reino espiritual pude ver que estos sonidos hacían algo mucho más siniestro. Estaban creando patrones de frecuencia que atraían a entidades demoníacas como polillas a la llama. Cuanto más fuertes y caóticos se volvían los sonidos, más demonios se congregaban para alimentarse de la energía espiritual que se liberaba. Lo más perturbador fue ver cómo los espíritus de la codicia y Mamón se movían por estos lugares como depredadores invisibles, acechando a sus presas. Se cernían sobre individuos que estaban ganando pequeñas cantidades, susurrando mentiras sobre victorias mayores a la vuelta de la esquina. Rodeaban a aquellos que estaban perdiendo con falsas esperanzas, convenciéndolos de que su suerte estaba a punto de cambiar si solo arriesgaban un poco más. Se especializaban en la matemática del engaño, haciendo que la gente creyera que podía vencer sistemas específicamente diseñados para asegurar su fracaso. Observé a un hombre de mediana edad que había entrado con dinero destinado a las compras de supermercado de su familia. En cuestión de horas, los espíritus lo habían convencido de que duplicar ese dinero resolvería todos sus problemas financieros. Cuando salió, no solo había perdido el dinero del supermercado, sino que también había sacado adelantos en tarjetas de crédito que no podía pagar. Los demonios lo siguieron a casa, continuando sus sugerencias susurradas sobre soluciones rápidas y dinero fácil, asegurando su regreso en pocos días. Pero no eran solo los ludópatas obvios los que estaban siendo atacados. Vi a cristianos que se consideraban espiritualmente maduros, personas que nunca soñarían con visitar lugares obvios de pecado. Sin embargo, frecuentaban estos establecimientos pensando que podían mantener el control. Se decían a sí mismos que solo estaban gastando dinero en entretenimiento, que entendían las probabilidades, que se detendrían después de perder una cantidad predeterminada. Los demonios se burlaban de estas limitaciones autoimpuestas. Habían estudiado la psicología humana durante milenios y sabían exactamente cómo erosionar gradualmente la fuerza de voluntad más fuerte. Una pequeña victoria llegaría justo cuando alguien estaba a punto de irse, convenciéndolos de quedarse un poco más. Un casi acierto crearía la ilusión de que la victoria estaba tentadoramente cerca. Las bebidas gratis nublarían el juicio en los momentos precisos.
Cada elemento trabajaba en conjunto como una sinfonía perfectamente orquestada de destrucción espiritual. Jesús me mostró el impacto más amplio en las familias y comunidades. Los espíritus que se adherían a los jugadores no confinaban su influencia al piso de juego. Seguían a las personas a casa, creando atmósferas de ansiedad, depresión y decepción. Los niños crecían en hogares donde mentir se volvía normal, a medida que los padres ocultaban sus pérdidas. Los matrimonios se desmoronaban bajo el peso de los secretos financieros y la confianza rota. Comunidades enteras sufrían, a medida que las economías locales eran drenadas por establecimientos que no producían nada de valor mientras consumían todo lo que era valioso. Jesús entonces reveló el tercer lugar, que me sorprendió aún más que los dos primeros, precisamente porque parecía tan inocente e incluso beneficioso. Eran ciertos restaurantes y establecimientos de comida, pero no cualquier lugar para comer. Eran lugares específicamente diseñados para celebrar y fomentar la glotonería, el exceso y la adoración del apetito por encima del autocontrol. Mira más allá de la comida física, me instruyó Jesús, y ve qué hambre espiritual se está alimentando realmente aquí. Conforme mi visión espiritual se ajustó, pude ver cómo estos establecimientos se habían convertido en templos dedicados al espíritu de la glotonería. El concepto de todo lo que puedas comer no era meramente un modelo de negocio diseñado para atraer clientes. Era una filosofía espiritual que se oponía directamente al principio bíblico de la moderación y el autocontrol. Cada elemento de estos ambientes estaba elaborado para alentar a las personas a abandonar la contención y satisfacer sus deseos carnales sin límite ni consideración. Los demonios presentes en estos lugares eran diferentes de los que había observado en las discotecas y casinos. Estos espíritus eran más sutiles, más pacientes en su enfoque. No necesitaban crear una guerra espiritual dramática o una tentación obvia. En cambio, trabajaban para remodelar gradualmente la relación de las personas con la provisión de Dios y sus propios cuerpos físicos. Susurraban justificaciones para el exceso, convencían a la gente de que merecían indulgencia ilimitada y lentamente corroían la disciplina espiritual del autocontrol, que es esencial para la madurez cristiana. Observé a creyentes entrar en estos establecimientos con intenciones aparentemente inocentes, quizás celebrando ocasiones especiales o simplemente disfrutando de una comida con familiares y amigos. Pero en cuestión de minutos, la atmósfera comenzó a afectar su estado espiritual. La abundancia de opciones de comida creaba una sensación de derecho en lugar de gratitud. El aliento a consumir mucho más allá de la necesidad física despertaba apetitos que se extendían mucho más allá de la comida misma. Los espíritus de la glotonería trabajaban convenciendo a las personas de que se estaban perdiendo algo si no aprovechaban completamente cada opción disponible. Creaban una urgencia artificial en torno a placeres temporales, sugiriendo que esta podría ser la última oportunidad de disfrutar de tanta abundancia. Transformaban lo que debería ser una recepción agradecida de la provisión de Dios en consumo competitivo y exceso derrochador. Pero el daño espiritual se extendía mucho más allá de la experiencia gastronómica en sí. Jesús me mostró cómo el espíritu de la glotonería, una vez bienvenido y alimentado, se extendía a otras áreas de la vida como un cáncer espiritual. Las personas que no podían decir no al exceso de comida se encontraban incapaces de resistir otras tentaciones carnales. La misma falta de autocontrol que se manifestaba alrededor de las mesas de buffet comenzaba a aparecer en sus decisiones financieras, elecciones de entretenimiento, comportamientos sexuales y hábitos de trabajo. Los demonios entendían que la glotonería no se trataba realmente de comida, se trataba de entrenar a las personas en la práctica espiritual de anteponer la satisfacción física inmediata a la salud espiritual a largo plazo. Se trataba de romper las barreras entre el deseo y la acción, creando caminos en el alma que podían ser explotados por otros espíritus que buscaban acceso a las vidas de los creyentes. Observé familias donde los padres inconscientemente enseñaban a sus hijos que el amor se expresaba a través de la indulgencia ilimitada, en lugar de límites sabios. Los niños aprendían que los sentimientos de vacío debían llenarse con el consumo físico en lugar de la comunión espiritual con Dios. Crecían creyendo que el autocontrol era un concepto anticuado y que negarse algo era una forma de auto-odio en lugar de disciplina espiritual. El cuarto lugar que Jesús reveló fue quizás el más engañoso de todos, porque se disfrazaba como un lugar de sanación y crecimiento espiritual. Eran ciertos estudios de yoga, centros de meditación e instalaciones de bienestar que promovían prácticas espirituales orientales, disfrazadas como ejercicio físico y terapia de salud mental. Mi pueblo entra en estos lugares buscando paz y salud, dijo Jesús con profunda tristeza en su voz.
Pero se encuentran inconscientemente participando en prácticas de adoración dedicadas a falsos dioses y entidades demoníacas. Habiendo pasado décadas como consultor, que ocasionalmente usaba métodos espirituales, reconocí inmediatamente la dinámica espiritual funcionando en estos ambientes. Los demonios presentes no me estaban ocultando su verdadera naturaleza, como lo hacían con los cristianos desprevenidos. Podía verlos claramente, espíritus antiguos que habían sido adorados en las tradiciones hindúes y budistas durante miles de años. Simplemente habían adaptado su presentación para audiencias occidentales, vistiéndose con el lenguaje del fitness y el bienestar, en lugar de revelar su verdadera naturaleza religiosa. Las posturas de yoga no eran meramente ejercicios físicos diseñados para mejorar la flexibilidad y la fuerza. Cada posición fue originalmente creada como una forma de adoración y sumisión a deidades hindúes específicas. Cuando las personas asumían estas posturas, estaban inconscientemente colocando sus cuerpos en actitudes de reverencia a entidades espirituales que se oponían al señorío de Jesucristo. Los nombres sánscritos de las posturas eran literalmente invocaciones y oraciones a estos dioses extranjeros, pronunciadas por millones de cristianos que no tenían idea de lo que realmente estaban diciendo. Las prácticas de meditación eran igualmente peligrosas, aunque presentadas como simples técnicas de alivio del estrés, eran, en realidad, métodos para vaciar la mente y abrir la conciencia a influencias espirituales fuera de Cristo. Los ejercicios respiratorios, mantras y técnicas de visualización estaban diseñados para alterar los estados cerebrales y crear receptividad a entidades espirituales que la Biblia identifica claramente como demonios disfrazados de ángeles de luz. Observé a cristianos sinceros participar en estas prácticas, atraídos por la promesa de mejorar la salud física y la paz emocional. Muchos habían luchado con el estrés, la ansiedad o el dolor físico. Y estos establecimientos ofrecían lo que parecían ser soluciones naturales y holísticas. Los instructores hablaban en tonos suaves sobre conectarse con la divinidad interior, encontrar el equilibrio con la energía universal y alcanzar la iluminación a través de la sabiduría antigua. Pero en el reino espiritual pude ver la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo. Conforme los participantes vaciaban sus mentes a través de técnicas de meditación, los espíritus demoníacos que habían estado esperando tales oportunidades se movían para llenar el espacio vacío. Conforme las personas entonaban mantras que no entendían, estaban literalmente invitando a entidades espirituales a establecerse en su conciencia. Conforme asumían posturas de yoga, se estaban posicionando en sumisión a principados y potestades que habían estado buscando acceso legal a sus vidas. El aspecto más doloroso fue observar cómo estas prácticas afectaban la relación de los creyentes con Jesucristo. Los espíritus que obtuvieron acceso a través de estas actividades aparentemente inocentes, trabajaron para disminuir gradualmente el hambre de las personas por la verdad bíblica y la genuina comunión cristiana. La oración se volvió más difícil y menos satisfactoria. La lectura de las Escrituras parecía seca e irrelevante. Los cultos en la iglesia parecían aburridos en comparación con las experiencias místicas que estaban teniendo en sus prácticas de yoga y meditación. Los demonios eran pacientes y sutiles en su enfoque, no revelaban inmediatamente su verdadera naturaleza ni exigían actos obvios de rebelión contra Dios. En cambio, introducían lentamente dudas sobre la exclusividad bíblica, sugiriendo que todas las religiones convergían y que Jesús era solo uno de los muchos maestros iluminados a lo largo de la historia. Promovían un orgullo espiritual, convenciendo a la gente de que se estaban volviendo más evolucionados e iluminados que los cristianos comunes que no habían descubierto estas prácticas de sabiduría antigua. Jesús me mostró cómo estos establecimientos servían como centros de reclutamiento para formas más avanzadas de engaño espiritual. Las personas que comenzaban con clases simples de yoga a menudo progresaban a prácticas más explícitamente ocultistas, como la sanación energética, el equilibrio de chakras, la canalización espiritual, y eventualmente, la participación plena en religiones orientales o la espiritualidad de la nueva era. Cada paso parecía natural y beneficioso, pero los alejaba más del camino estrecho que conduce a la vida eterna. El quinto y último lugar que Jesús reveló fue el más impactante de todos, porque atacaba directamente a los cristianos y se presentaba como un lugar de bendición espiritual y encuentro divino. Eran ciertas iglesias y reuniones religiosas donde se realizaban falsos signos y maravillas a través del poder demoníaco en lugar del Espíritu Santo. Esto me rompe el corazón más que todos los demás, dijo Jesús, su voz cargada de tristeza. Porque estos lugares usan mi nombre y claman mi autoridad mientras sirven a mi enemigo. Mi pueblo viene buscando una experiencia espiritual genuina, pero reciben falsificaciones que los llevan a un engaño profundo.
Conforme miré estos edificios religiosos, sentí que mi espíritu retrocedía con horror. La oscuridad que emanaba de estos lugares era más intensa que cualquier cosa que hubiera presenciado en las discotecas o casinos. Estas no eran iglesias abandonadas o instituciones religiosas obviamente corruptas. Eran congregaciones prósperas con miles de miembros, ministerios televisivos populares y líderes respetados en la comunidad cristiana. Pero en el reino espiritual pude ver la verdad que los ojos humanos jamás podrían percibir. Los demonios se movían libremente por estos santuarios, no como invasores o invitados no deseados, sino como participantes honrados en los propios cultos. Trabajaban codo a codo con líderes humanos que hacía mucho tiempo habían intercambiado la autoridad espiritual genuina por el éxito terrenal y la aclamación popular. Observa con atención, me instruyó Jesús, mientras te muestro cómo opera mi enemigo cuando no puede destruir la iglesia desde fuera. Se infiltra desde dentro, corrompiendo los cimientos mismos de la fe mientras mantiene la apariencia de rectitud. Observé cultos donde las manifestaciones sobrenaturales ocurrían regularmente, atrayendo a buscadores de todo el mundo que desesperadamente querían experimentar el poder de Dios. La gente caía hacia atrás bajo lo que creían que era la unción del Espíritu Santo. Otros temblaban incontrolablemente, afirmando estar muertos en el Espíritu. Se anunciaban curaciones milagrosas desde la plataforma, mientras supuestamente se vaciaban sillas de ruedas y se abrían ojos ciegos. Pero mi visión espiritual entrenada reveló la horrible verdad detrás de estas exhibiciones. El poder que producía estas manifestaciones no fluía del cielo hacia abajo, sino del infierno hacia arriba. Antiguos espíritus de adivinación y falsa profecía se movían por las congregaciones como titiriteros invisibles, manipulando tanto a líderes como a seguidores en un elaborado teatro espiritual que imitaba los movimientos genuinos de Dios mientras llevaba a las almas a una cautividad más profunda. Los demonios responsables de estos engaños estaban entre los más sofisticados que había encontrado. Habían estudiado los patrones bíblicos de la manifestación espiritual genuina durante milenios, aprendiendo a producir falsificaciones convincentes que podían engañar incluso a creyentes maduros. Entendían que las mentiras más efectivas contenían cantidades significativas de verdad, haciendo que sus engaños fueran casi imposibles de detectar sin un discernimiento espiritual profundo. Observé a cristianos sinceros viajar cientos de kilómetros para participar en estos cultos, hambrientos de encuentros genuinos con el Dios vivo. Venían con corazones puros y necesidades desesperadas, buscando sanación de enfermedades, liberación de adicciones y avances en circunstancias imposibles. La tragedia era que muchos de ellos, de hecho, experimentaban un alivio temporal de sus problemas, lo que los convencía de que habían encontrado poder divino. Pero Jesús me mostró la mecánica espiritual detrás de estos milagros falsos. Los demonios que los producían no estaban realmente sanando a nadie ni liberando a nadie. En cambio, estaban suprimiendo temporalmente síntomas o reubicando la cautividad espiritual para crear la ilusión de un avance. Una persona podía irse creyendo que había sido curada de cáncer, solo para descubrir meses después que la enfermedad había regresado con mayor agresividad. Alguien podía pensar que había sido liberado de la adicción, solo para encontrarse atrapado por compulsiones aún más fuertes en cuestión de semanas. El aspecto más insidioso de estas experiencias espirituales falsificadas era cómo afectaban la capacidad de las personas para reconocer la actividad genuina del Espíritu Santo. Una vez que los creyentes habían sido expuestos a falsificaciones demoníacas y las encontraban espiritualmente poderosas y emocionalmente satisfactorias, con frecuencia perdían su hambre por las maneras a veces más silenciosas y sutiles en que Dios realmente se mueve. Se volvieron adictos a las manifestaciones espectaculares y a las experiencias emocionales dramáticas, desestimando los encuentros espirituales genuinos por considerarlos insípidos o insuficientes. Jesús me reveló cómo estas experiencias espirituales falsas creaban lo que él llamó tejido cicatricial espiritual en los corazones de los creyentes. Así como el tejido cicatricial físico hace que la piel sea menos sensible al tacto, el tejido cicatricial espiritual hacía que las personas fueran menos sensibles a la voz y presencia auténticas del Espíritu Santo. Requerían experiencias cada vez más dramáticas y espectaculares para sentir que Dios se movía en sus vidas, creando un ciclo de adicción espiritual que los llevaba más profundamente al engaño. Observé cómo los líderes de estos establecimientos operaban con una mezcla de autoengaño genuino y manipulación calculada. Algunos habían comenzado con motivos puros y deseos sinceros de servir a Dios, pero gradualmente habían comprometido su integridad en busca de mayores multitudes, mayor influencia y más abundante apoyo financiero.
Otros eran agentes conscientes de engaño que habían elegido deliberadamente servir a fuerzas demoníacas mientras mantenían fachadas cristianas. Los demonios que trabajaban a través de estos líderes eran expertos en producir lo que Jesús llamó la mezcla. Combinaban la verdad bíblica genuina con mentiras sutiles, profecías precisas con falsas predicciones, dones espirituales reales con manifestaciones falsificadas. Esta mezcla creaba confusión y hacía casi imposible para los participantes distinguir entre lo que era verdaderamente de Dios y lo que era producido por poder demoníaco. Observé a falsos profetas entregar palabras que afirmaban venir directamente del trono de Dios, pero que, en realidad, se originaban de espíritus familiares que habían estudiado las vidas y circunstancias de las personas. Estos demonios podían revelar información sobre individuos que parecía imposible que los profetas supieran naturalmente, creando poderosas impresiones de conocimiento sobrenatural y revelación divina. Pero la guía que proporcionaban llevaba a las personas lejos de la verdadera voluntad y propósito de Dios para sus vidas. La explotación financiera en estos lugares fue particularmente grave de presenciar. Los demonios de la codicia y mamón trabajaban en asociación con espíritus de falsa profecía para convencer a la gente de que su avance financiero estaba directamente conectado con su ofrenda. Individuos desesperados que enfrentaban la bancarrota, facturas médicas o crisis familiares, eran informados de que Dios exigía cantidades específicas de dinero como semillas de fe que producirían cosechas milagrosas. Vi a personas mayores vaciar sus cuentas de jubilación, creyendo que estaban sembrando en el reino de Dios, mientras los fondos, en realidad, sustentaban estilos de vida lujosos para líderes que no tenían una preocupación genuina por el bienestar de sus seguidores. Madres solteras daban dinero que necesitaban para la comida y la ropa de sus hijos, convencidas de que su sacrificio desataría la provisión divina que nunca se materializó. Las familias se endeudaban para participar en conferencias y comprar productos que prometían un avance espiritual, pero solo entregaban una cautividad financiera más profunda. Los demonios, alimentándose de estas situaciones, se hacían más fuertes con cada acto de explotación. Habían aprendido a usar como arma el amor genuino de las personas por Dios y el deseo desesperado de su intervención, transformando estas motivaciones puras en herramientas de destrucción espiritual. Cuanto más sinceras y hambrientas de Dios eran las personas, más vulnerables se volvían a estos sofisticados engaños. Jesús me mostró cómo participar en estas reuniones espirituales falsas afectaba la relación de las personas con la auténtica comunión cristiana. Después de experimentar lo que creían que eran poderosos movimientos de Dios en estos ambientes, muchos creyentes encontraban sus iglesias locales aburridas y espiritualmente muertas en comparación. Comenzaban a juzgar a sus pastores como carentes de fe o autoridad espiritual, porque sus cultos no producían el mismo nivel de emoción y actividad sobrenatural. Esto creaba división e insatisfacción dentro de las comunidades cristianas genuinas, a medida que las personas que habían estado expuestas a experiencias espirituales falsificadas se volvían críticas de la predicación bíblica que no producía resultados dramáticos inmediatos. Perdían el aprecio por el trabajo paciente de discipulado, la enseñanza bíblica y el crecimiento espiritual gradual, que caracteriza el desarrollo cristiano saludable. Pero quizás lo más trágico fue observar cómo estas experiencias espirituales falsas afectaban las vidas de oración y la relación personal de las personas con Jesús. Habiendo sido condicionadas a esperar manifestaciones dramáticas y respuestas sobrenaturales inmediatas, muchos creyentes perdieron la capacidad de comulgar con Dios de las maneras tranquilas e íntimas que realmente construyen la madurez espiritual. Se volvieron dependientes de experiencias espirituales externas, en lugar de desarrollar disciplinas espirituales internas que crean una intimidad genuina con el Padre. Los demonios entendían que si podían corromper las expectativas de las personas sobre cómo opera Dios, podrían efectivamente cortar su relación espiritual auténtica, incluso manteniendo la apariencia de profunda fe y experiencia sobrenatural. Las personas seguirían asistiendo a las iglesias, leyendo sus Biblias e incluso participando en actividades ministeriales. Pero su conexión real con el Dios vivo sería cortada por capas de engaño espiritual y expectativas falsas. Jesús me miró con ojos llenos de justa ira y compasión infinita, mientras me revelaba todo el alcance de cómo operaban estos ambientes espirituales falsos. Ezequiel, dijo él, es por eso que te traje de vuelta. Mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento. Entran en estos lugares buscándome, pero encuentran falsificaciones que los inmunizan contra la vida espiritual genuina. Piensan que han experimentado mi poder, entonces dejan de buscar mi presencia. Creen haber escuchado mi voz, entonces dejan de escuchar mi susurro.
Observé cómo la contaminación espiritual de estas iglesias falsas se extendía como una plaga invisible por toda la comunidad cristiana más amplia. Las personas que habían estado expuestas a experiencias espirituales falsificadas llevaban consigo este residuo espiritual a donde quiera que fueran, esparciendo inconscientemente confusión y expectativas falsas a otros creyentes que nunca habían participado personalmente en esas reuniones. Los demonios responsables de estas operaciones habían desarrollado redes sofisticadas que conectaban centros espirituales falsos alrededor del mundo, compartían información, coordinaban estrategias y apoyaban el trabajo engañoso de los demás. Lo que parecía ser ministerios independientes y movimientos espirituales espontáneos eran, en realidad, campañas cuidadosamente orquestadas, diseñadas para socavar la auténtica fe cristiana a gran escala. Conforme Jesús concluyó esta devastadora revelación, me sentí abrumado por el alcance y la sofisticación de la estrategia del enemigo contra el pueblo de Dios. Estos 5 lugares representaban diferentes aspectos de un ataque coordinado contra cada dimensión de la naturaleza humana. Atacaban el cuerpo a través de la indulgencia física, el alma a través de la manipulación emocional y el espíritu a través del engaño religioso. Pero aún más solemne era la percepción de que millones de cristianos estaban caminando hacia estas trampas espirituales todos los días, completamente inconscientes de los peligros que enfrentaban. Habían sido condicionados por la cultura secular a ver estos lugares como entretenimiento inofensivo, prácticas de bienestar beneficiosas o experiencias espirituales legítimas. La mayor victoria del enemigo era convencer a los creyentes de que sus fortalezas eran, en realidad, ambientes neutrales o incluso positivos. La voz del Señor irrumpió en mi contemplación con palabras que se grabaron en mi memoria. Ezequiel, el tiempo es más corto de lo que mi pueblo percibe. La separación entre aquellos que caminan en discernimiento y aquellos que caminan en engaño se está volviendo más pronunciada con cada día que pasa. Debes regresar y advertirles antes de que sea demasiado tarde. Muchos no escucharán, pero algunos oirán y serán salvos de las trampas que han sido preparadas para sus almas. Conforme la visión comenzó a desvanecerse, sentí que me arrastraban de vuelta a mi cuerpo físico con tremenda fuerza. La luz brillante de la presencia de Cristo se hizo más débil, pero sus palabras finales resonaron a través de mi espíritu como un trueno. Cuéntales lo que has visto. Adviérteles sobre los lugares donde la oscuridad concentra su poder. Mi pueblo debe despertar antes de que llegue la hora final. La transición de vuelta a la vida física fue impactante y dolorosa. En un momento, estaba de pie en la gloria de la luz celestial, recibiendo revelaciones que me estremecieron hasta lo más profundo. Al momento siguiente, estaba jadeando en una habitación de hospital estéril, mi pecho ardiendo mientras los médicos trabajaban frenéticamente a mi alrededor. El contraste era tan extremo que durante varios minutos me pregunté si el reino terrenal era, en realidad, el sueño y el encuentro celestial había sido la realidad. Pero el conocimiento espiritual que había recibido permaneció cristalino en mi mente. Cada detalle de lo que Jesús me había mostrado sobre estas 5 fortalezas demoníacas, estaba grabado en mi conciencia con precisión sobrenatural. Los días siguientes a mi regreso estuvieron llenos de intensa guerra espiritual. Los mismos demonios que me habían atacado durante aquella consulta parecían enfurecidos porque no solo había sobrevivido a su ataque, sino que había regresado con conocimiento que podría ayudar a los cristianos a evitar sus trampas. Experimenté ataques a mi sueño, a mi paz mental e incluso a mi salud física, mientras las fuerzas de las tinieblas intentaban silenciar el testimonio que estaba preparando para compartir. Pero Jesús no me había traído de vuelta con las manos vacías. Junto con la revelación de las fortalezas demoníacas, Él me había concedido una autoridad espiritual que yo nunca había poseído, incluso durante mis años usando métodos ancestrales. Este no era poder prestado de ángeles caídos o espíritus ancestrales. Esta era la autoridad auténtica que proviene de haber estado en la presencia del Rey de Reyes y de haber sido comisionado por Él para un propósito específico. Comencé compartiendo mi testimonio primero con mi propia familia, luego con vecinos y eventualmente en iglesias por todo Montana. La respuesta fue mixta, como Jesús me había advertido que sería. Algunos oyentes recibieron el mensaje con corazones agradecidos, reconociendo inmediatamente los peligros espirituales a los que se habían expuesto inconscientemente. Tomaron decisiones difíciles, pero necesarias, de evitar los lugares que Jesús había revelado como fortalezas demoníacas. Otros reaccionaron con escepticismo o incluso hostilidad. Me acusaron de ser excesivamente legalista, de intentar robarles su libertad y alegría.
Algunos argumentaron que la gracia de Dios era suficiente para protegerlos en cualquier ambiente, perdiendo el punto de que la gracia incluye la sabiduría para evitar batallas espirituales innecesarias. Pocos incluso sugirieron que mi experiencia cercana a la muerte había sido una alucinación causada por la privación de oxígeno, en lugar de un encuentro genuino con el Cristo vivo. Pero el fruto del mensaje habló por sí mismo. Los creyentes que prestaron atención a la advertencia comenzaron a reportar mejoras dramáticas en sus vidas espirituales. Oraciones que habían parecido ineficaces durante meses, de repente cobraron nuevo poder. La lectura de las Escrituras volvió a ser viva y relevante. La presencia de Dios, que había parecido distante y apagada, regresó con fresca intensidad. Los matrimonios fueron restaurados conforme los cónyuges dejaron de frecuentar establecimientos que habían creado atmósferas espirituales de tentación y compromiso. Más significativamente, comencé a escuchar testimonios de cristianos que habían luchado con opresión espiritual inexplicada, depresión y tentaciones recurrentes. Cuando examinaron sus estilos de vida a la luz de lo que Jesús había revelado sobre las fortalezas demoníacas, descubrieron conexiones directas entre sus luchas espirituales y los lugares que habían frecuentado. Conforme tomaron la difícil decisión de evitar esos ambientes, la opresión se levantó y su libertad espiritual fue restaurada. Hermanos y hermanas, ahora tengo 63 años. Han pasado 21 años desde aquel encuentro que cambió mi vida con Jesucristo y la urgencia de su mensaje solo se ha intensificado. Los 5 lugares que Él me reveló se han multiplicado por todo el mundo, volviéndose más sofisticados en su engaño espiritual y más agresivos en su ataque contra los creyentes. Jesucristo permanece el mismo ayer, hoy y por siempre. Su sangre aún tiene poder para limpiar de toda contaminación. Su nombre aún hace huir a los demonios con terror. Su verdad aún libera a los cautivos de toda forma de engaño y cautiverio. Si ustedes reconocen que se han expuesto inconscientemente a estas fortalezas espirituales, no desesperen. El mismo Jesús que me reveló estos peligros está listo para perdonarlos, limpiarlos y restaurarlos completamente. Arrepiéntanse de corazón por cualquier compromiso. Renuncien a toda conexión profana y pídanle que rompa toda cadena que pueda haber sido forjada a través de la exposición a estos ambientes. La hora es tarde, pero no es demasiado tarde. Jesús está llamando a su pueblo a salir de en medio de las tinieblas y a ser separado. Él está preparando una novia sin mancha ni arruga, una iglesia que camina en pureza y poder. Ustedes han sido elegidos para formar parte de esta gloriosa compañía, pero requiere sabiduría, coraje y compromiso con la santidad que puede costarles placeres temporales y aceptación social. Elijan hoy a quién servirán. Elijan los ambientes que moldearán su destino espiritual. Elijan caminar en la luz en lugar de tropezar en la oscuridad. Su futuro eterno puede depender de las decisiones que tomen hoy. El testimonio que compartí costó mi propia vida y muerte espiritual. No dejen que este sacrificio sea en vano. Presten atención a la advertencia. Compártanla con otros. Ayuden a despertar a la iglesia dormida antes de que suene la trompeta final y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Jesucristo viene pronto por un pueblo preparado para encontrarle. ¿Serán ustedes hallados entre los sabios que prepararon sus lámparas y las mantuvieron encendidas? ¿O estarán entre los necios que permitieron que el aceite de la sensibilidad espiritual se agotara mientras perseguían entretenimientos mundanos y experiencias espirituales falsas? La elección es suya, pero el tiempo para elegir es ahora. Que Dios les dé sabiduría, valor y gracia para caminar dignos del llamamiento con el que han sido llamados. Que su amor perfecto eche fuera todo temor, conforme entran en la luz de su verdad y en la libertad de su santidad. En el poderoso nombre de Jesucristo, quien conquistó la muerte y el infierno para libertarlos, libero este testimonio para que cumpla su perfecta voluntad en sus vidas. Amén. Y amén.